Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Todos los evangelistas hacen notar la obstinada incredulidad de los 11. San Marcos, sin embargo, la subraya de modo especial, con sus distintas apariciones a algunos discípulos en particular o a todos juntos. Jesús los convence de la incuestionable realidad de su resurrección. A estos discípulos que finalmente habían superado sus recelos y su dureza de corazón, Él les confía entonces la noble misión de predicar el Evangelio en todo el mundo y a todas las naciones. Con ello, los hace privilegiados depositarios de su mensaje y garantes insustituibles de su misterio pascual. Jesús critica la incredulidad y manda anunciar la buena nueva a todas las criaturas. El Evangelio de Marcos destaca el camino del discipulado, donde se entremezclan la cruz y la resurrección. Jesús toma la iniciativa y desafía la incredulidad y obstinación de los discípulos, incredulidad que a veces también es nuestra, pero que no descorazona al Señor resucitado. Así, Marcos se refiere a la resistencia de los discípulos en creer en el testimonio de quienes han experimentado la resurrección de Jesús. ¿Por qué será? Probablemente para que la fe en Jesús pase por la fe en las personas que dan testimonio de Él, para indicar que nadie debe desanimarse, para rebatir las críticas de los que decían que el cristiano es ingenuo y acepta sin crítica cualquier noticia, lo cual es un error. Por ello, el mensaje es claro: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. En este Evangelio de Marcos leemos un resumen de las apariciones de Jesús, como he mencionado. El resucitado que aparece en la mañana del primer día de la semana y se aparece primero a María Magdalena, a una mujer pecadora que tenía poca credibilidad, pues para el mundo quien es creíble es quien tiene la ciencia y el poder. Ella lo vio y fue a anunciarlo, pero ellos no le creyeron. Ella transmitía la vida, pues transmitía a Cristo. Quien no tenía vida se hace portavoz de la vida, se llena de valentía, de coraje y se hace transmisora de la gracia de Dios y del mensaje de Jesús Nazareno. Después se mostró a otros. Estos eran 2 discípulos que van de camino hacia Emaús. También a nosotros, como a ellos, tenemos momentos de desilusión, de ceguera espiritual, de crisis, en que preferimos huir. Pero Jesús no piensa dejarnos solos y se pone a caminar a nuestro lado hasta que lo descubrimos. Al fin se manifestó a los 11 y les reprendió por su incredulidad y terquedad, por no haber creído a los que lo habían visto resucitado. A nosotros también nos echa en cara que seguimos nuestros planteamientos antiguos. Esa es nuestra terquedad. La criatura nueva es aquella que transmite lo que Jesús Nazareno le ha transmitido primero. Por eso nos manda a los discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Para poder llevar este mensaje de Jesús, nos tenemos que llenar de Él. Contemplen, contemplar y dar lo contemplado. Si no, serán palabras vacías, que pueden ser muy bonitas, pero si no llevan a Jesús, que es la esencia del anuncio,
no lleva nada, no llevan la esencia, pero no llegan por lo tanto al corazón y no dan fruto. Solo desde la experiencia de Dios, en la oración, en la comunión, en los sacramentos, se nos transforma y desde ahí podemos transmitir. Que la resurrección del Señor Jesús tenga un tono pascual en nosotros, con envoltura de luz y paz, para que lo percibamos dentro y lo descubramos en el huerto como la Magdalena y en los sonoros ríos de la vida, que aparezca siempre vivo en nuestra vida para que podamos anunciar a un Cristo vivo, resucitado, y podamos comunicar la alegría de la resurrección. Por ello, no les creyeron. ¿Cómo comunicaron los que anunciaron la resurrección de Cristo? ¿Cómo comunicamos tú y yo a este Cristo? Anunciamos a un Cristo aún crucificado, anunciamos a un Cristo muerto, a un Cristo aún sepultado, a un Cristo ausente, a un Cristo castigador. Anunciamos a un Cristo presente, hermano y cercano a nosotros, y particularmente a un Cristo vivo que ha vencido a la muerte, al demonio y al pecado. Por ello el Evangelio de este día, de la octava, de este sábado, de la octava de Pascua, nos pone frente a un aspecto importante de la fe. Si San Pablo afirma que la fe nace del mensaje que se escucha, es decir, por el oído, el pasaje evangélico de hoy pone de manifiesto que esto no lo es todo, que el anuncio de la resurrección de Cristo debe ir acompañado del encuentro con Él, de la experiencia personal de cada creyente. Aquellos hombres y mujeres a los que se anuncia la buena noticia no pueden creer a los testigos. Jesús les reclama esta reticencia, pero comprende. No castiga su incredulidad, sino que por el contrario se les aparece y sale a su encuentro. Es entonces cuando los envía a la misión, porque tan importante es el anuncio y el testimonio como la promoción y el cultivo de espacios y ocasiones para el encuentro personal con Cristo. Estamos llamados a predicar a Cristo resucitado, pero no podemos olvidar que aquellos que oirán nuestras palabras necesitarán hacer las suyas con la experiencia íntima y personal. No habrá lo uno sin lo otro, y es fundamental ayudar y preocuparse porque lleguen a dar este paso. Ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos visto y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. No es el anuncio de algo pasado, sino de un acontecimiento actual. No hablamos de un suceso, sino de una persona. Por eso, la finalidad del vayan y anuncien al mundo entero, vayan y proclamen el Evangelio a toda la creación, no es simplemente informar a todos de algo nuestro, sino compartir lo que hemos visto y ha cambiado nuestras vidas para que todos lo vean y experimenten su fuerza transformadora en primera persona. No encontraban respuesta. Las autoridades, los sabios y entendidos no encuentran respuesta ante la forma de actuar de los discípulos, porque la suya es la lógica del mundo, la del poder, el saber, el dominar, el tener y el utilizar en beneficio propio. La seguridad que ahora muestran estos pobres y casi ridículos galileos no se apoya en razones humanas de las que puedan presumir. Y hemos dicho estos calificativos porque tienen miedo, porque son escépticos, porque no han creído lo que el Maestro les ha dicho y porque no han creído a los testigos fidedignos que lo han visto resucitado. Estos hombres actúan con una fuerza que no proviene de sí mismos. Es justo ante Dios que les obedezcamos a ustedes más que a Él. Júzguenlo ustedes. Pedro tiene casi tantas preguntas como aquellos. El único argumento con capacidad para convencer es la fuerza de Cristo en cada creyente. No se trata de un elogio de la incultura, ni una apología de la ignorancia. Y la prueba es que más tarde el mismo Pedro será quien nos pida, dispuestos siempre para dar explicación a todo el que les pida una razón de su esperanza, pero sabiendo siempre que la clave no está en poseer todas las respuestas o dominar todos los misterios, como creen los autosuficientes, sino en estar dispuestos y abrirse a la novedad del Evangelio con la suficiente humildad para reconocerse como un instrumento con el poder de Dios que sobrepasa. Cristo es su única certeza,
pero es tan firme que sostiene y obra grandes maravillas con la debilidad de sus vidas personales y con sus vidas y personas. Actuamos movidos por una fuerza muy superior a la nuestra y que a nosotros mismos nos debería interrogar y llevar al asombro. Cristo ha resucitado y la potencia de este acontecimiento nos saca de nosotros mismos, nos mueve interiormente, rompe nuestros propios esquemas y sacude nuestra ignorancia, dándonos la sabiduría que procede del Espíritu. Eso no significa ciencia infusa que vaya a cambiar y borrar nuestras miserias, sino gracia que renueva nuestros ojos para ver desde la perspectiva de la resurrección y fuerza que empuja nuestro actuar desde la confianza en Dios que sostiene. El encuentro con Cristo resucitado lo cambia todo. Somos los mismos, pero estamos irreconocibles porque la gracia de Dios nos ha tocado y nos ha cambiado. Nos ha hecho hombres y criaturas nuevas, hombres que actúan bajo el poder y la gracia de Cristo y del Espíritu Santo. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor vi benedica e vi dia la pace, in notizia veritatis proficere, pax et bonum.